Historia. Su antecedente se da en modelos de compañías que se establecieron en los distintos territorios coloniales de África, América y Asia en el siglo XVIII. Se trataba de entidades semipúblicas en que los monarcas se asociaban a los burgueses y pequeños capitalistas, bajo una figura de repartición de ganancias. Posteriormente, en el siglo XIX, este tipo de iniciativas pasan enteramente a manos privadas en casi todos los países de Europa. El modelo a seguir era la Company Act inglesa y el Código de Comercio francés, fundando los postulados básicos de una sociedad anónima. Hay dos tipos de sociedad anónima. Una es de capital abierto, que se abrevia SAA, que son aquellas que aspiran a numerosos accionistas, los cuales gozan de mayores libertades mercantiles respecto de sus títulos que van a la bolsa de valores. Y la otra es de capital cerrado, que se abrevia SAC, limitada a un número determinado de accionistas, no inscribe sus acciones en el registro público del mercado de valores ni permite la libre transmisión de las acciones. Causales de conformación de una sociedad anónima. Primero, constitución mediante escritura pública. La sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad comercial, debe ser constituida mediante escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del asiento principal de la sociedad y de las sucursales. Segundo, suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado. Al momento de constituir la empresa, se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Tercero, requiere mínimo 5 accionistas. La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 y con un máximo ilimitado. Causas de disolución. Primero, por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. Segundo, por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. Tercero, por la paralización de los órganos sociales. Cuarto, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Quinto, por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Características de una sociedad anónima. Primera, las acciones deben ser nominativas e indivisibles. Eso quiere decir que en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Al mismo tiempo, en la eventualidad que una acción llegara a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir. Por consiguiente, los diferentes titulares de la acción deberán elegir un representante para que en su nombre ejerza los derechos que les otorga la posesión de la acción. Segundo, uno de los rasgos importantes de una sociedad anónima es que los accionistas no responden por sus deudas mediante sus respectivos patrimonios personales, sino hasta el máximo del monto del capital aportado, que hay una diferencia entre socio y accionista. El accionista es aquel socio que ha hecho un aporte de capital y posee acciones de la empresa, lo que le otorga el derecho de votar en los procesos de toma de decisiones. Es debido a esto que para la conformación de una sociedad anónima se requieren mínimo 5 accionistas, más no 5 socios. Cuarta, los estatutos deben fijar el órgano de administración de entre los siguientes: un administrador único, 2 o más administradores solitarios o mancomunados,
o un consejo de administración compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 12 consejeros. Quinta, antes de proceder al reparto de beneficios, es requisito legal aplicar a la reserva legal el equivalente al 10% del beneficio, al menos hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social. Solo se pueden repartir dividendos con cargo a beneficios si el valor del patrimonio neto contable no es, a consecuencia del reparto, inferior al capital social.